Mi nombre es Alejandro Suazo, soy parte del equipo directivo de AES Chile. Con mucho agrado estamos dando la bienvenida a esta segunda jornada de APS en pandemia. Les agradecemos a cada uno de ustedes por haberse dado su tiempo y muy especialmente a la doctora Soledad Martínez, quien nos va a dirigir, ¿no es cierto?, este conversatorio. Para eso les voy a dejar con ustedes a nuestra presidenta AES Chile, la señora Blanca Velasco, quien va a coordinar este conversatorio. Para la estructura del mismo, vamos a disponer al menos una media hora de la presentación para después pasar a las consultas. Las consultas les vamos a pedir a cada uno que si tienen consultas las puedan ir escribiendo en el chat y a medida que van escribiendo en el chat, en el momento después de la media hora se van a ir respondiendo cada una de estas. Así que muchas gracias y dejo con usted a Blanca, que nos va a dar el inicio ya a este conversatorio. Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que vamos a iniciar, digamos, esta segunda sesión para aterrizar lo que es la atención primaria en salud a los territorios, a la organización de la red, a todos los temas que nos convocan, nos involucran y nos preocupan, ya que en la primera sesión trabajamos más bien una trayectoria de la estrategia de APS o de la instalación de APS en Chile, con el doctor Sandoval y el doctor Infante, que trabajaron generación anterior, digamos, a la actual, pero que trabajaron en esta materia, y donde nos visualizamos cuáles habían sido los aciertos y también las falencias que tenía la atención primaria. Pero sobre todo lo que queda claro, ¿no?, entre la trayectoria anterior y la realidad actual, es no sé si es un notable abandono de funciones, pero es un notable descuido o desenfoque sobre el rol e importancia que tiene la salud familiar, la prevención y la continuidad de cuidados. Y esto no somos los únicos. El martes pasado, en el seminario internacional que hicimos con OCDE y Banco Mundial y con la colaboración también de la OPS de Washington, también visualizamos que en los países de América Latina esto también venía desarrollándose de una manera poco eficiente, poco considerada de las realidades territoriales que son también desiguales, ¿no? La pandemia en Chile develó también esta situación y por lo tanto, bueno, nosotros queremos ahondar un poco más, afinar un poco más el diagnóstico que tenemos, y por eso hemos invitado en esta ocasión a Soledad Martínez, que es médico. Ella es especialista en salud pública, es profesora también en la Universidad de Chile, y nos puede contar un poco más de su currículum también para que la vayamos conociendo. Ella es bastante conocida en Twitter en todo caso. pero puede que no todos y podamos hacer de esta sesión una conversación. La verdad es que lo que nosotros buscamos desde la Asociación de Economía de la Salud es eso, es establecer algunas conversaciones estratégicas, importantes, con preguntas de fondo, con temas de fondo, y por lo tanto voy a partir por preguntarle a Soledad, ¿cuál es su evaluación de la estrategia COVID en Chile hoy en relación a la atención primaria? ¿Qué barreras se vieron? ¿Cuáles son los desafíos a futuro? ¿Y qué es lo que también han estado haciendo? Vamos conversando de a poco. Gracias, Soledad.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Blanca. Yo, en verdad, no me había tocado participar en una actividad que en este formato, que es como conversación más bien, que me parece bien interesante, y no como que yo hacer una presentación y después preguntas y respuestas, sino que más bien una cosa más fluida, y me parece muy, muy interesante como formato. Bueno, ¿cómo evalúo yo la estrategia chilena de COVID, específicamente respecto de la atención primaria? Muy parecido a cómo lo ha evaluado el Colegio Médico, en verdad. Yo participé también en una comisión que lideró la doctora Soledad Barría respecto de atención primaria y COVID, que tiene de hecho un informe que el Colegio Médico presentó en la mesa social, y yo hago una evaluación concuerdo mucho con ella, ¿no? Yo creo que la APS en Chile, yo diría que, a ver, cada vez más ha estado más invisibilizada, ¿ya? O sea, en algún momento vino muy fuerte el empujón post-dictadura, el empujón de transformar la atención primaria en un modelo que realmente siguiera Alma Ata, ¿no? O sea, como que fuera una estrategia de desarrollo. No un nivel primario de atención, sino que una estrategia de desarrollo. Y vino muy fuerte ese empuje. Fue bien interesante porque mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué esta municipalización para hacer más débil a la atención primaria? Y fuimos viendo que mucha gente que llegó al gobierno en ese momento, la verdad es que le acomodó bastante el tema de la descentralización, porque era lo que ya se estaba hablando, y le permitía bastante más manejo y como campo en el fondo a la gente en atención primaria. Y ahí se desarrolló todo el tema o sea, no sé si ustedes se acuerdan, o estaban como ahí participando cuando era como de consultorio a centro de salud familiar y toda esta parte de como la atención primaria. Pero de ahí, yo no sé muy bien cuándo, pero a mí me parece que en realidad como desde el GES que la cosa fue de mal en peor, ¿sí? O sea, cada vez era menos importante la atención primaria, que yo, en relación a la hospitalización. No es que no fuera importante, sino que siempre el tema es no ser hospitalocéntrico, ¿no? Eso es lo que dice la OMS y todo. Y en relación al tercer nivel de atención, me parece a mí que fuimos perdiendo como punch. Y eso se ve, en mi opinión y en mi visión, se ve cristalizado, se ve, como dicen los gringos, embodied, así como encuerpado, ¿no? En la respuesta COVID de Chile. O sea, cómo la atención primaria no aparece en el imaginario del gobierno hasta tarde, yo ahí tengo le hice a Gerardo, se debe acordar una presentación que le hice yo cuando inauguramos el curso de trazadores en la UFRO. Esto fue, a ver, como en mayo ya sabíamos que había 11.000 llamados que no se hacían. En junio, el ex ministro Mañalich dice, vamos a incluir a la APS. Recién en julio, a principios de julio, sale la estrategia de trazabilidad, incluyendo a la APS. Pero al mismo tiempo invisibilizándola, porque en el fondo es como, aquí te las traigo, Peter, ¿no es cierto? O sea, como que aquí está la estrategia, ¿no es cierto? Pero la atención primaria desde marzo que estaba haciendo cosas, alguna, no toda. Por ejemplo, nosotros tuvimos un seminario del repositorio de atención primaria, creo que fue en mayo, finales de mayo. Y por ejemplo, nos mostraron la experiencia de Maullín, que tenía un protocolo de trazabilidad y no sé qué, y no sé cuánto, y la experiencia de Arica, que no tenía nada. ¿Por qué no tenía nada? Porque tenía otros problemas bastante más importantes que ahora lo estamos viendo, ¿no? O sea, Arica tenía todo el problema fronterizo, todo el problema migrante, entonces en realidad el tema de trazabilidad era importante, pero era como, o sea, había gente que estaba en la calle viviendo, entonces tampoco uno podía asumir. Y entonces,
realmente muy invisibilizada la atención primaria. A mí me parece todavía aún muy invisibilizada. Todavía no llegan las platas. O sea, para mí es como bien decidor. Soledad, y ahí en ese sentido, los determinantes sociales que no son sanitarios, sino que son adyacentes, ¿cómo podríamos pensar, dado lo que ha habido, porque en Antofagasta pasó lo mismo que tú estás diciendo, es decir, no es que la gente no quiera, es que a veces no comprende nomás, no comprende ni tiene las posibilidades, ¿no? Claro. Y aunque quiera no puede. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las determinantes sociales que para ti pudieran ser las más importantes o las más clave para comprender el fenómeno de esta invisibilidad que de repente se volvió más visible porque son los que pueden hacer la contención, la continuidad, evitar que la gente llegue a los hospitales enfermos, etcétera? ¿Qué pasa ahí con las ciudades, por ejemplo, y territorios que tienen otras categorías, otra naturaleza, otras condiciones? Sí, bueno, ahí yo creo que es el balance, ¿no? El balance entre qué bueno descentralizar, qué bueno darle el poder a la gente, qué bueno transferir poder, pero al mismo tiempo, si te tocó una comuna que no tiene una buena historia de gestión, etcétera, una comuna que tiene pocos recursos porque el fondo de estabilización, no estabilización se llama, el fondo, ¿cómo se llama? De ecualización, ¿no? De las municipalidades, ¿no es cierto? Da para algo, pero no para todo, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo diría que para mí uno de los determinantes más importantes es el territorio, finalmente, ¿sí? O sea, es donde uno vive, ¿ya? Porque hay lugares donde si tú vives en Renca, a lo mejor tienes menos dinero, menos nivel socioeconómico, pero tienes una mejor red que si vives en otro lugar y tienes más dinero y una mejor... De hecho, incluso yo diría que hay gente, por ejemplo, que es ISAPRE, pero ISAPRE con un plan muy malo, ¿no? Que está bastante peor que gente que vive en comunas donde la atención primaria es buena. Entonces, pero es FONASA-D o FONASA, la alcanzaría, digamos, por un ISAPRE, pero es FONASA-D. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo justamente, ahí, bueno, Blanca conoce a Juan y la Vaca, y yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen también. Juan también habla de cómo en San Joaquín, gente que vive en San Joaquín, pero que es ISAPRE, llamaba a la corporación municipal, al municipio, a los Mercedes, diciéndole, yo soy ISAPRE, tengo COVID, y a mí no me ha llamado nadie. Claro, obvio, pues si la Seremi estaba sobrepasada, ¿no es cierto? Entonces, necesitaban que alguien les dijera qué hacer. ¿Sí? Entonces, yo diría que ahí el tema como... Y claro, y en San Joaquín, como se manejan bien, pudieron hacerlo inmediatamente, pero imagínate en otras comunas donde el municipio no... ¿eh? Yo diría que ahí está como el tema, ¿no? El tema como de la red. Aquí se vio así, pero... Se vio. Oye, voy a pasar un aviso de utilidad pública. Quiero pedirles que los que quieran, nos gustaría verle las caras y que Soledad también viera las caras de todos los que estamos conversando, porque están todos con los videos apagados, salvo una colega ahí de Paine, Silvana. Gracias. Porque también tenemos un problema, parece, con el chat, entonces necesitamos que en un rato más, cuando empecemos a conversar y que otras personas, otros colegas hagan preguntas, que nos hagan así, ¿no? Como el Chavo del 8, que nos hagan así cuando quieran pedir la palabra. Y vamos a dar la palabra brevemente a cada uno para que pueda hacer un comentario o hacerle alguna pregunta también a Soledad. Sí, perdón, Blanca. Algo pasa. Sí, hay un tema que estamos tratando de ver si podemos resolver con el tema de la configuración, pero para la pregunta pueden levantar la manito, pedir la palabra ahí y yo los voy anotando en el orden que los van solicitando. Alejandro
Gracias. En los controles. backstage. Sí, y Exacto. bueno, y Gerardo ahí está grabando también. Bueno, todo esto va a quedar grabado, así que lo siento, pero así es esta cosa. Bueno, bienvenidos a los que se incorporaron más recientemente. Estamos conversando entonces con Soledad Martínez, epidemióloga y salubrista. Y quiero hacer una pregunta sobre el curso de habilidad que ustedes lanzaron, porque ha despertado harto interés. Y si puedes contar un poquito lo que se ha hecho, y después vamos allá a ir pasando a Sí, otro. mira, el curso de trazabilidad fue para nosotros es ¿cómo decirlo? Una sorpresa, la verdad, ¿sí? Porque a mí se me ocurrió hacerlo porque yo decía, o sea, primero yo decía, ¿cómo no vamos a tener un lugar donde entender cómo se hace la trazabilidad del COVID? No es lo mismo que cómo se hace la trazabilidad de la influenza, cómo se hace la trazabilidad de sarampión. Entonces, como un lugar donde sea fácil, ya. Y entonces me mostraron el tema del curso de Johns Hopkins, que está súper bien hecho, que tenía subtítulos en español, pero yo lo hice en inglés, yo estudié en Estados Unidos, para mí fue fácil, ya, pero la cuestión es que es poco replicable en Chile. Entonces, dije, pero ¿cómo no vamos a poder usar algunas cosas y cómo tratar de hacer ya? Y le escribí a la profesora Emily Gurley, y la profesora Emily Gurley me dijo, por supuesto, claro que sí, todo. La pega de coordinación fue titánica, pero la gracia es que la gente estaba súper ávida. Y me llamó mucho la atención cómo, no digo la gente, los alumnos que estaban súper ávidos, pero los profes estaban súper ávidos, ¿sí? O sea, la cantidad de profesores que se juntaron para hacer este tema, y yo les dije, tiene que ser en una semana, y me la mandaron en una semana, impresionante. O sea, de verdad, y los comentarios de ellos, que todavía tenemos el grupo, de me volvió a alarmar el cuerpo, estoy feliz de poder hacer esto, porque fue en un momento de desesperación, tengo que ser bien honesta. O sea, fue en un momento en que yo sentí que estábamos todos desesperados. Yo estaba muy mal emocionalmente y mis compañeros profes estaban muy mal emocionalmente también. Porque veíamos con horror que no se hacía nada respecto a trazabilidad. Y ya estábamos no sé cuándo fue a mediados de mayo, o sea, ya había pasado abril, entonces estábamos muy mal. Y así que lo hicimos súper rápido y fue realmente un proceso muy bonito, muy colaborativo. La Universidad Católica y Paula Margosini fue una de las personas que hizo el contacto con MinSal, y logramos también que MinSal lo patrocinara y todo. Así que fue muy bonito. Bueno, La gracia es que, ¿cuántos profes? no, ¿cuánta gente participó? Bueno, después entonces cuando lo lanzamos fue dramático porque la plataforma de la escuela nunca había soportado tanta gente y la gente trataba de meterse y mandaba cosas bueno, cuento corto, en 3 semanas lo logramos subir a Coursera y a la Universidad Mayor, y en total ya van más de 13.000 personas que se han certificado en el curso. Lo que, o sea, más de los trazadores que necesitamos en Chile. Así que ha sido realmente muy, muy bonito. Además de eso, como les decía, Gerardo y Sergio Muñoz en la UFRO ya lo implementaron con pertinencia local, con el Fondo Mágico Pertinencia Local, con tutores locales, en el fondo, y está dedicado a la gente de los servicios de salud y a la atención primaria. Concepción está preparando un curso, la UDECONCE. La Universidad Católica del Norte también está preparando un curso. Así que vamos a tener pronto también esos cursos abiertos, y ahí vamos a ver qué le van a agregar ellos y todo. Nosotros le agregamos un pedacito, a lo de Hopkins le agregamos un pedacito de Chile, ¿ya? Así que la verdad es que ha sido súper interesante, y de hecho ya mañana tengo una reunión con la persona encargada de COVID en Guatemala, que también quiere usar el curso. Y en el fondo, como adecuar a Guatemala, pero usar mucho el fondo. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. No,
¿no? Y además tremendamente útil, efectiva, y para salir de esa desesperación que yo creo que todos tuvimos en un momento en que no veíamos cómo, ¿no? No, Creo que es no, importante. no veía la luz. De verdad que no, de verdad que no. Soledad, volviendo al tema inicial también en relación a la invisibilidad de la atención primaria y las necesidades tanto de rearmar, digamos, y volver a integrar. Aquí hay un colega, David Villena, que está por ahí, que decía en otro conversatorio nuestro sobre la desintegración, los sistemas desintegrados. ¿Cuáles serían los puntos clave para poder lograr una coordinación, una suerte de governance de redes, ¿no? En red, para este sistema, de manera de poder dar cobertura la que se necesita hoy día? ¿Qué puntos te parecen a ti que están flojos, que son barreras, que otros que pudiéramos desarrollar mejor? Sí. Mira, yo creo, yo tengo alguna experiencia, no he trabajado en la atención primaria, nunca. Entonces, para mí esto es, yo lo veo como desde la academia, ¿no? Y tengo mucha información, por ejemplo, trabajo con Juan y la vaca, con Juan Correa, o sea, yo he estado en contacto, ¿no? Con el tema de atención primaria, pero no, yo no he trabajado y quiero, ese es un caveat importante, ¿no? Sí he trabajado ahora tengo unas horitas en el CRS Maipú, estuve en algún momento en el San Borja, y ya antes estuve en el Servicio de Salud Sur. O sea, ahí tengo como más experiencia. Mi experiencia, al menos en el nivel secundario y terciario, es que yo diría que el problema está ahí, no en la atención primaria. Esa es mi opinión. ¿Ya? ¿Por qué digo yo que el problema está ahí? Porque la atención primaria, como sea, por la buena, por la mala, mejor, peor, tiene una cierta orientación centrado en el paciente. ¿Ya? De alguna forma, está bien, algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal, ¿sí? Pero por estar cerca de la comunidad y de los municipios y todo, están como casi obligados a centrarse en el paciente, ¿sí? Los hospitales, los CRS, los CDTs están centrados en el establecimiento y a veces peor aún en los profesionales de la salud. O sea, todo se hace para solucionarles la vida y para mejorarles la vida a los profesionales, para solucionarle los problemas al hospital y al CRS, ¿sí? Y eso a mí me parece que, personalmente, siento yo que ese es el problema mayor. Hay otros problemas, dinero, temas de gobernanza, los hospitales que deberían tener un directorio que no lo tienen. O sea, no quiero simplificar el problema, ¿no? O sea, este problema tiene muchas aristas, pero si tú me dices, dime uno, dime el más importante, yo creo que ese es el más importante. O sea, si los hospitales y los CDT tuvieran una orientación centrada en el paciente, los procesos serían completamente diferentes. Completamente diferentes. O sea, un tema son los procesos que son administrativos, tecnológicos, clínicos, todos. Clínicos, sí, por cierto. Todos los pacientes, todos los procesos están orientados por ejemplos. Por ejemplo, en la citación por bloque. O sea, la citación por bloque es el ejemplo sine qua non de que en el fondo tú le dices al paciente, mire, de 9 a 12 vamos a citar, o de 9 a 11 vamos a citar a tantos pacientes. Y ahí, por orden de llegar, los que lleguen, tú decís, pero ¿qué? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, no, lo que pasa es que, y hay explicaciones, si no es por maldad, ¿me entiendes? ¿No? O sea, hay, por supuesto que tiene racionalidad citar de 9 a 11, claro que sí, pero en un establecimiento centrado en el paciente, tú no puedes citar de 9 a 11. No puedes, ¿sí? Entonces, si tú respetas el tiempo del paciente tanto como respetas el tiempo profesional, no puedes. Okay. Entonces ahí es donde, y como eso, mil ejemplos. Yo, de nuevo, lo digo, no es
No es desidia, no es maldad, no es egoísmo, no, es cultura organizacional, ¿ya? Pero siento que es importante decirlo. Ok. Oye, tenía la palabra Raúl y después Verónica, Hay mucha que gente habían que me quiere decir que levantado no. la mano. Blanca, perdón, Blanca, primero David Villena, después Raúl y después Verónica, por favor, para seguir el... ¿Ya? Gracias. David tiene cortado el... Tiene que poner su micrófono. David, tu micrófono. Uy. Espérame, a lo mejor alguien le puede poner, activar el micrófono, ¿no? Ahí está, ¿Ahora sí o no? Ahí Sí, ahora sí. Hola a todos, a todas y a todes. Me han enseñado que también hay que decir ahora. Doctora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Debo asumir de que usted anduvo por el San Borja cuando yo todavía estaba ahí y Sí. con Vergara, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, yo creo que su opinión con respecto a la coordinación entre la APS y la atención secundaria y terciaria es cierta, pero tiene sus sesgos. Pero yo creo que a lo mejor probablemente eso daría para toda una conversación. Yo quiero hacerle dos consultas. Usted planteó de que en la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia la APS quedó abandonada. Y todos lo compartimos plenamente. Todo el mundo que está de una u otra manera vinculado a los temas de salud y que se interesó por el tema de la pandemia, así lo percibimos. Ahora, ¿este abandono de la APS para usted fue una situación circunstancial o es producto del modelo neoliberal de salud imperante en Chile? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo considera usted el rol que jugó o está jugando las direcciones de servicio como articuladores de la red asistencial en esta pandemia? Súper buena pregunta. Bueno, la primera es bien interesante porque es una pregunta que me hice en este tiempo de desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ahí está invisibilizada la atención primaria? ¿Qué es esto? ¿Es maldad? Porque ya no entendía qué era, ¿sí? Después de harto conversarlo con harta gente, aquí está Juan, también lo conversamos con Juan, con mucha gente. Yo creo que se juntaron varias cosas. La primera cosa es que lamentablemente las personas que están en el ministerio, que estaban, y hoy día también, hay que decirlo, están, son personas que no conocen la atención. Así de simple. No la conocen. O sea, cuando tú escuchas al ministro que te dice, bueno, voy a hablar con la APS para que les dé su tratamiento de VIH a la gente, tú dices, hay algo aquí que no da. O sea, uno se puede equivocar, ¿sí? Y está bien, o sea, ya, él se salió como, se salió no le hicieron bien la minuta y ya, y dijo eso, ¿no? Pero ahí tú dices, parece que es que no conocen, ¿no? Parece que es que hay algo ahí que hay poco conocimiento y poca valoración también. La gente que viene del sector privado, hay que decirlo, la gente de gabinete, por ejemplo, una persona que con mucho poder que yo no conocía y que tuve que como escarbar, digamos, era la asesora principal del ministro Mañalich, que es una enfermera que tiene un apellido, no me acuerdo, como bien especial, raro, porque no me acuerdo el nombre. Pero ella viene, por ejemplo, de la Universidad de los Andes y de la Clínica de los Andes, ¿ya? O sea, estamos hablando de gente que en general tiene poca experiencia en el sector público, ¿ya? Y yo creo que esa es una de las grandes cosas. Entonces yo creo que no es solo un problema de haber hecho mal la estrategia, sino que también es no conocer tanto, ¿sí? Y eso para mí, entonces yo no sé si es porque es neoliberal, no diría que es por eso básicamente, porque incluso desde una mirada neoliberal era mucho más eficiente haber metido a la APS de un minuto para otro, ¿sí? O sea, era mucho más eficiente. Entonces como que
no sé si es por esa mirada, la verdad es que no podría saberlo. Y en el fondo yo diría que el otro tema es que cuando uno saca la cuenta, y ahí hay otra controversia, ¿no? Que es la controversia de que la gente dice lo que se persiguió fue una estrategia de inmunidad de rebaño. Y el ministro y la subsecretaria y el nuevo ministro dijeron nunca se persiguió una estrategia de inmunidad de rebaño. Pero si tú no piensas en la trazabilidad, a pesar de que te lo dijo el Consejo Asesor todo el rato, o sea, acabo de leer una entrevista de la doctora Caterina Ferrecho que decía, parecíamos disco rayado. Así lo dijo, de esa forma. O sea, cada vez que nos juntábamos con el ministerio era la trazabilidad, cada vez. Parecíamos disco rayado. No nos escuchaban nunca. ¿Ya? Entonces, si tú no sigues esta estrategia, y la estrategia que estás siguiendo es de aumentar las camas, UCI, UTI, etcétera, eso es una estrategia de inmunidad de rebaño, por mucho que tú no lo digas, por mucho que tú no lo hayas querido hacer. De facto es una estrategia de inmunidad de rebaño. ¿Sí? O sea, no tiene otro, o sea, sinceramente, hubo cuarentenas, sí, pero hubieron cuarentenas dinámicas. Entonces tampoco eso permitía evitar la propagación del contagio, de buena forma. ¿Sí? Entonces la verdad es que a mí me da la impresión de que había esta como estrategia de inmunidad de rebaño, a lo mejor no explícita, pero sí implícita, y había este desconocimiento. Esa es mi opinión, pero estoy abierta a que me digan, no fue así porque no sé qué. Claro, yo no estoy en la interna, yo no conozco qué pasó dentro del ministerio, ¿no? Pero después de mucho darle vuelta, yo creo que esos han sido factores importantes. Y la otra pregunta era sobre... El rol de los servicios, de los servicios como articuladores de la red. Pobres servicios, porque la verdad es que lo que yo he sabido de los servicios es que los pobres tuvieron igual que la atención primaria. Yo puedo, yo quiero, y no tenían acceso a los datos de la Seremi, no tenían acceso a los datos de trazabilidad, o sea, estaban ahí también totalmente invisibilizados, diría yo. Más que para el tema de las camas. Ahí sí, ahí en el tema de las camas estábamos bien, digamos, pero en el tema de la trazabilidad, no. A mí me parece que no tuvieron tampoco, no estuvieron tampoco empoderados para poder hacer algo. Eso es lo que yo por lo menos conozco, de varios servicios, no solo de uno, de varios servicios. Ok, muchas gracias. Raúl y después Verónica. Hola, buenas tardes. Raúl Palacio, acá. A ver, doctora, yo coincido mucho con lo que acaba de exponer, sobre todo con el tema de APS. Yo tuve la experiencia de trabajar bastante años en APS, por lo tanto, más o menos conozco el sistema. Y creo que eché bastante de menos eso en un principio. O sea, me llamó inmediatamente la atención si yo quiero controlar esto y todo. Y también le he dado muchas vueltas a lo que pasa esto, y claro, uno sería tal vez pecar de ingenuo, tal vez de pensar que es una sola cosa, si aquí esto es una cosa macro, o sea, son muchas variables que están aquí. No. Pero una de las cosas que me da vuelta es un poco el enfoque que tiene la salud en este momento en Chile, que está más que nada un enfoque biomédico en vez de un enfoque biopsicosocial en ese aspecto. Y por definición, el modelo que tenemos en este momento ha sido complejo y orientado más biomédico, o sea, más que nada hospitalocéntrico en ese aspecto. Y es cosa de verlo, o sea, tú ves que en este momento el sistema privado no tiene APS. ¿Ya? Entonces, por default, no tiene. ¿qué no es lo tiene, que exacto. que tiene un modelo en ese sentido? Y también desde el punto de vista neoliberal, claro, o sea, desde el punto de vista de eficiencia, evidentemente eficiencia, la APS mejora en este sentido. ¿Ya? Entonces, aquí hay una cosa que venimos arrastrando hace mucho tiempo, que sea del lado derecha, sea del lado izquierdo, una tendencia política, otra tendencia política, pero estamos arrastrando algo hace mucho tiempo, y yo creo que, y siempre lo comparto también con mis colegas y todo, que esta es la oportunidad tal vez para mirar estas fallas que hay en el sistema y rehacerlos. Entonces, frente a esto, mi pregunta es, ¿cómo se imagina usted, o qué modelo, cómo sería la funcionalidad o la posición de APS en un futuro modelo en ese aspecto? Bueno, nosotros en algún momento, ahí si quieres saber así como el detalle,
aunque tú lo creas, con el CEP, con el Centro de Estudios Públicos de la derecha, y la Escuela de Salud Pública, hicimos un documento, participó Juan y la Vaca, y no sé por cuál tú participaste, en gobernanza, ¿no? Y sí, y hicimos una propuesta, y así es como yo me lo imagino, ¿ya? ¿Cómo me imagino yo en un futuro la atención primaria? La atención primaria me la imagino como parte de, o sea, descentralizada. La verdad es que nos metimos en temas municipalizados o no municipalizados, porque eso ya era como meterse muy en Honduras. Pero sí al menos toda la parte servicios de salud, hospitales, red hospitalaria, secundaria, tercera, todo eso era darle una vuelta para centrarlo en el paciente. O sea, para que al final ese núcleo, ¿no? Con una gobernanza especial, con un directorio, con etcétera, etcétera, tuviera población a cargo. Así igual que la PEP, ¿sí? Entonces, ahí está más el detalle, pero yo pienso que la PS va bien, ¿me entendió, no? Lo que yo creo es que ahora, como dicen los gringos, hay que whip it, como whip a toda la parte secundaria y terciaria en esa misma línea. Es como, oye, estamos todos para este lado, para allá vamos, ¿sí? Para el lado en que nos hacemos cargo de la población, para el lado de que no es como que el que llegó al hospital, pucha, menos mal, ese es mi paciente. No, pues el gallo que no llegó al hospital también es tu paciente y no lo estáis atendiendo, ¿sí? Entonces hay que darle una vuelta al mono, ¿no? Pero claro, eso ahí nosotros tenemos una propuesta, hay otras propuestas, da lo mismo, pero yo diría que lo central es eso, ¿no? Es como tratar de mover todo el sistema hacia una lógica de población a cargo. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Verónica. Hola, ¿qué tal? Hola, Verónica, Soledad, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Tú sabes que he trabajado, tengo varios papers en atención primaria, por lo menos hace 10 años atrás. La Verónica, yo la contacté desde Berkeley, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, y uno de sus papers fue una base de mi tesis de doctorado. Pero hace tiempo que no estoy trabajando en el tema, pero por supuesto vuelvo de repente y miro, y cuando tú vuelves cada 2 o 3 años a mirar algo, puedes notar las diferencias mejor. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la atención primaria ha estado invisible, pero lo que me llama la atención es que tú dices que ya era invisible desde el GES. Y lo interesante, y yo creo que sí, que hay algo de eso, pero lo interesante es que cuando miras los números y miras el presupuesto, la atención primaria aumentó más rápido que el gasto de salud y que el gasto del PIB, del Producto Interno Bruto, muchísimo más rápido. O sea, se dedicaron muchos recursos a la atención primaria, pero esos recursos no fueron asociados a una narrativa, a una historia, a una historia, una épica también, o sea, queremos hacer esto, esos son nuestros objetivos, sino que el dinero se mandaba sin decir nada, como en silencio, ¿ya? Claro, le tiraban plata a la atención primaria, pero sin decir, el dinero va y es para esto. Y por otro lado, era como una división entre el discurso, el auge, los paquetes, las prioridades, y luego todo el dinero a la atención primaria. Entonces, en esa inconsistencia, que probablemente era casi inconsciente, ¿ya? O sea, casi sin que ellos tuvieran no tuvieran conciencia de eso, y además se sentían súper bien porque le están dando tanto dinero a la atención primaria, y la atención primaria recibió mucho dinero, y en realidad, como no había un discurso, ni un concepto, ni nada, se usó cualquier cosa, ¿ya? Y creo que por ahí hay algo que... Juan, por ahí hay algo... mirando Juan, es así como... Pero es que yo veo los números, es que los números son impresionantes, la cantidad de dinero que va para allá. Y sin un concepto, sin un modelo, sin objetivo, es como... Quizás es un punto. Quizás eso, lo que tú dices, a mí me llama mucho la atención, que mucha gente en atención primaria dice, ¿por qué esta cuestión de los programas de reforzamiento? ¿Por qué no está todo en el plan de salud familiar? Claro. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, algo a lo mejor ahí... parche.
Exacto, como una lógica como de ir poniéndole parchecitos a la cuestión. Claro, ir echando dinero en distintas cositas, ya eso, o sea, sin un plan, sin un concepto, sin una estrategia. Eso yo creo que ahí hay un terrible problema y siempre he pensado que la gente que está haciendo pilotos en la atención primaria, como la católica, como la gente de Áncora. de Áncora, quizás ellos podrían dar luces, porque ellos tienen mucha experiencia y esos proyectos tienen mucho tiempo, ellos podrían realmente dar luces en torno a cómo organizarla mejor. Luego, ese es un punto. Creo que ahí hay un divorcio entre dónde pones el dinero y dónde pones el concepto y los objetivos, ¿ya? Luego, el otro punto... no, pero eso yo no quiero decir, más tarde es sobre el COVID y la cosa de la estrategia. Bueno, yo ahí como que me llevaste un poco también a Foucault, ¿no? A como la medicalización de la sociedad, etcétera. O sea, ¿por qué llegamos al tema de los hospitales, el GES, el cáncer, las cirugías? ¿Por qué llegamos ahí? ¿Sí? Es porque la sociedad es medicalizada también. Esto tampoco, y por eso tú dices inconsciente, a mí me parece que sí, de muchas formas fue inconsciente. Ahora, cuando aparece el GES, las voces respecto de que esto no toma en cuenta la atención primaria, que la prevención, que la promoción, que solamente hospitales y qué sé yo, y bla, 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 eso salió, y salió fuerte, ¿sí? Lo dijo mucha gente. Pero después quedó en nada, porque era muy bonito que te dijeran que tú no ibas a pagar más de tanta plata y que ibas a tener acceso realmente, ¿no? O sea, también eso era una cuestión muy, muy querida por la gente. Entonces también lo que dice Raúl tiene toda la razón, o sea, uno no puede ser tan ingenuo a pensar que hay una sola causa del tema, sino que es en un contexto medicalizado, es en un mundo medicalizado, etcétera. O sea, y yo creo que sí, yo creo que la atención primaria, si bien no concuerdo contigo que haya sido así como que no haya habido ninguna visión, porque yo creo que había visión. Había una visión y ponerle plata tenía que ver con darle más importancia, de todas maneras, ¿no? Y invertir en atención primaria, yo creo que sí. Pero estoy de acuerdo contigo que faltó la épica. Eso sí estoy de acuerdo contigo. O sea, como que todos tuvieran la narrativa, claro, la historia, sí. Todos como vamos para allá y todos nos vamos a transformar en todo, va a ser toda atención primaria y ojalá no tengamos hospitales, nunca existan los hospitales, porque la gente no se enferme, ¿no? Esa narrativa nunca apareció. ¿Sí? Pero mira, sabes que, bueno, tú sabes que yo trabajé con el doctor Sandoval en la reforma. Sí. Voy a agregar un punto. Sí. Y él reconoce que no le dedicaron demasiado atención a la atención primaria, pero él también reconoce que se le dio mucho dinero sin dedicarle atención conceptual, ¿ya? Eso. Blanca, la Blanca quiere... Ok, sí, Blanca... Sí. ¿No? El orden. Orden. ¿Quién más estaba? ¿Quién está? No, que yo quiero anotarme, pero nada más. Ya. No, la mano. Que levanten la mano, si es que no, porque... En la pantalla. En la pantalla al menos. Yo estoy con la mano levantada. ¿Quién? Pero tú... Es que David está en la oscuridad, ahí no se le ve bien. Que soy negro. Bueno. Después ya pasamos entonces a David y después Blanca. Sí, acuérdense que nos quedan 15 minutos, sí, porque este conversatorio es un conversatorio express, así que les pido si mi hijo cumple 14 años hoy día, entonces tengo que estar con él. Mira, en la mañana tuvimos una reunión también online de Falmet, y estaba el Pollo Arteaga, y estaba una abogada de Falmet. Hacer un análisis de los desafíos sanitarios post-pandemia y qué hacer con el GES. 5 segundos. No hablemos de post-pandemia. Por favor, exacto. Nadie hable de post-pandemia, por favor. Yo estoy de acuerdo. Hablemos de con pandemia,
pandemia. Exacto. Sí, o sea, De como acuerdo, totalmente de acuerdo. pandemia como María el Soledad. 2025, entonces no... Exacto, no de exacto. pandemia. Bueno, pero Por es que favor, pero- por favor. Totalmente de acuerdo. ese era el título de la canción. Sí, no, sí, yo sé, pero no hablemos más de eso. Sí, Dos cosas al de respecto. acuerdo. Una, yo creo que el GES ha ido matando lentamente al sistema de atención público en salud. Porque la transferencia de dinero a partir del GES al sector privado ha sido enorme. Recursos que deberían haberse quedado en el sector público, pero por la incapacidad de responder a las garantías del GES, van todos hacia el sector privado. Creo que después de esta crisis del coronavirus, probablemente muchos más recursos van a seguir fluyendo hacia el sector privado, sobre todo en las grandes ciudades como Santiago. A mí no me cabe la menor duda que eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Lo segundo, en todos los diagnósticos que se han hecho de la situación de la atención primaria desde el año 90 hasta ahora, siempre sale casi lo mismo y se repite. Por ejemplo, baja resolutividad en la atención primaria, baja resolutividad, escasa o nula coordinación con los otros niveles de atención, secundario y terciario. Y además, por ende, una altísima insatisfacción de la población usuaria. Hay algunos, entre los cuales yo me incluyo, que creemos que este sistema y este modelo que partió en el año 80 con la dictadura ya tuvo su tiempo y hay que repensar una nueva reforma de salud. Y una nueva reforma de salud donde asumamos algunas cosas que la OMS ha declarado. La integralidad de los sistemas de atención de salud. El sistema de atención público chileno, sobre todo el público, está fragmentado. El privado no se preocupa de eso porque su lógica del negocio, por lo tanto, no tiene APS y ni le interesa. A ellos lo que les interesa es pedir exámenes, hacer cirugía, hacer cosas sofisticadas que se transen en el mercado. La prevención, la promoción, la educación no les interesa porque no reditúa dinero. En cambio, en el sector público, la mejor inversión es la atención primaria, pero hoy día está fragmentada. Son 370 alcaldes que tienen cada uno sus servicios de salud comunal que no conversan entre ellos, no conversan. El de la comuna de Macul no conversa con la comuna de Ñuñoa, a pesar de que están frente a frente mirándose. Los mismos de Providencia con Ñuñoa. Existen 27, 28 servicios de salud autónomos cada uno que no conversan entre ellos. Es más, al interior de los servicios de salud, los mismos hospitales que pertenecen a un servicio de salud no conversan. El Servicio de Salud Central La Posta no conversa con el San Borja, ni el San Borja conversa con el de Maipú. Entonces, indudablemente, una de las cosas que vamos a tener que asumir, nos duela, nos cueste o no, es que hay que integrar de nuevo los diferentes niveles de atención. Si tú lo inclinas más hacia la atención primaria o lo inclinas más hacia acá, eso hay que conversarlo, pero no puede haber esta suerte de diáspora en el sistema de atención público de salud, donde de repente cada uno se arregla con lo que tiene. Y ahí tenemos que discutir. Lo que no puede ocurrir es que nos pase lo mismo que pasó en educación, que la educación pública formaron un directorio que hoy día tiene un individuo que lo nombra el presidente de la República y un directorio que está a cargo de la educación pública. Tenemos que darle vuelta, tenemos que poner inteligencia y tienen que participar todos. Y yo creo que ese es el desafío y ojalá esta sociedad contribuya a eso. Yo creo que lo está haciendo. Ok, gracias. Blanca, después Daniel. Ok. A ver, varios puntos que hemos recorrido me parecen que son para destacar y para ir poniendo temas que a nosotros como Asociación de Economía de la Salud nos interesa desarrollar más y nos interesa que escribamos, que actuemos, que propongamos, que participemos. Un tema de eso es las expectativas de los pacientes y que ya no son pacientes, son consumidores de salud, porque tanto en un CESFAM de una población vulnerada o en o de una comuna que no tenga tantas necesidades, la gente exige mucho. Y hay muchos testimonios, ¿no?, de que la gente está pidiendo medicamentos, exámenes, no la salud como manera de vivir y de cuidarse, sino que hay que poner mucha atención y mucho ojo y mucha metodología en entender
y en hacer enganchar también a las personas con los conceptos del cuidado, ¿sí? Yo creo que eso en América Latina lo estamos viendo más aún, es decir, poblaciones que no han accedido a niveles educacionales y que además con una sociedad muy consumista o del me gusta, ¿no? Muy rápida, no se están haciendo cargo de su salud. Y ahí las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que tienen más bien en los CESAM, los CECOF, creo que hacen aumentar, digamos, la cantidad de demanda. Entonces, ahí hay algo. Porque tú Dígame. dices, la gente exige mucho, y yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la gente no exige nada. ¿No? Yo creo que no. Pero, ya, o sea, okay. a mí me llama mucho la atención lo que la gente aguanta. O sea, Ya, a mí de verdad me llama mucho la atención, de verdad. O sea, yo ya me veo ya a gente de aquí de Vitacura aguantando lo que aguanta la gente de San Joaquín, lo dirá Juan, lo podrá decir Juan, así como lo aguantan. Van como cordero al matadero, de verdad que sí. Y no dicen nada. O sea, yo de verdad, y cuando llegan ya a alegar y todo, pero en general, además, bastante compuesto. Yo estaría totalmente descompuesta. Si a mi mamá le hacen una cuestión y no sé cuánto, o sea, estaría la embarrada. La gente aguanta no, a lo mejor no fue la palabra exacta, pero para mí son como las expectativas. No sé si hay algo ahí que tenga que ver. Pero no bueno, sé, porque la gente igual, ponte tú, vieras las felicitaciones que ponen, gracias por atendernos tan bien, y no sé. Y yo digo, oye, pero esta cuestión tampoco es tan fantástica como para estar tan contento. Como que agradecen, ¿cachai? Y no están, y en el fondo eso es lo que tiene que ver también, se relaciona mucho con el tema del estallido social, ¿cachai? Que es como, ¿me entiendes? Como cuando llega el momento que dicen, ya sabes que se acabó, ya no vamos a aguantar más, ya se acabó esta cuestión. ¿Sí? Como que yo también creo que ahí hay algo de eso. Ok, dejemos eso ahí. Ok, dale. Bien, súper. No sé, hay que ir consensuando y además poniendo la experiencia que cada uno tiene. Y que yo recibo, yo no trabajo en salud directamente, digamos. Y otro tema que me pareció importante es sobre el tema de desarrollo de carrera dentro del sector público de las personas que trabajan en salud. Veíamos con otros colegas que en los países que el servicio civil cuida, invierte, forma, educa, conecta a sus trabajadores la salud, tú puedes ir haciendo carrera y puedes generar ese conocimiento básico, sólido, en personas que trabajan 20, 30 años en los servicios de salud pública, que esto no es como crear startup y nuevos emprendimientos, no. Aquí paga la experiencia y la trayectoria, ¿ya? Entonces, ahí el tema de la formación de capacidad, yo lo considero que efectivamente aquí estamos al debe de no cuidar a los profesionales y no darle todas las, no los EPP, sino los elementos de desarrollo de carrera, ¿no? Creo que es un punto. Y el otro punto que quería tocar también, pero es menos importante tal vez en lo que estamos conversando, pero es el uso de las tecnologías y qué tecnologías vamos a usar para mejorar nuestros sistemas de gestión de producción de procesos dentro del APS, porque también puede ser una ayuda para algunos casos que la pega es pesada. De hecho, me acordé ahora, Blanca, de lo que estabas diciendo, me acordé cuando salió en la tele una persona que contaba, no, era un cartel, pero que todos los que hemos trabajado en el sistema público sabemos que sucede, que es que llaman a la gente para decirle que ya tienen una hora para operarla y la persona está muerta. O sea, eso es violentísimo, ¿cachai o no? Y en el fondo, por eso te digo yo que la gente aguanta, ¿cachai? O sea, con la exigencia que no me llamen para decirme que me van a operar a mi mamá cuando ya está muerta. O sea, tampoco es tan grande la exigencia, ¿cachai? Está bien, está bien. Vamos a cerrar con las dos últimas intervenciones. Daniel y después Verónica para cerrar. Daniel. Muchas gracias. Yo soy el director de atención primaria del Metro Sur. Opiniones de la experiencia de servicio.
Y en ese sentido quiero referirles que lo que yo veo en este instante son oportunidades bien relevantes. La verdad es que esta fragmentación la brecha que existía entre el nivel secundario y el nivel primario, ahora se ha dado una situación de mayor sincronía, de mayor comunicación entre los distintos niveles, más entre lo que son las comunas directamente con el servicio de urgencia y el sistema hospitalario, más que el nivel secundario, y también entre las comunas. Y la verdad que eso es algo que hay que ver cómo cuidar y cómo mantener, especialmente cuando ahora se empiezan a aperturar las distintas atenciones y el nivel secundario empiece como a reaparecer, entre comillas, porque ahí existe un riesgo de volver a los mismos vicios anteriores. Y en ese sentido, el hecho de cómo se va a ir incorporando la tecnología, que además es algo que se hace evidente que es una necesidad, con el hecho de mantener una distancia y poder hacer que esto sea más fluido, cómo hacer que estas tecnologías no repliquen este problema entre el nivel primario y secundario y ahonden en esta brecha. Por otro lado, también sucedió una oportunidad que podemos visualizar, de hecho lo conversamos hoy día, también estuvimos con Juan en la mañana en la reunión de directores del Servicio Sur, y que esta situación posicionó al sector salud dentro de los mismos municipios de una manera distinta. Es decir, en este instante no hay ningún alcalde que no tenga el director de salud al lado. Y eso hace que se abra un mundo, porque uno como salud, anterior a aquello, era una lucha que era bien quijotesca, se podría decir. Independiente que uno pudiera tener más recursos, eran recursos que en realidad había que darlos y otorgarlos para hacer las prestaciones mejores posibles y hacer la mejor resolutividad al usuario, pero dentro de un nicho. Entonces, en este instante se abre la posibilidad de trabajar de la mano con Dideco, de trabajar de la mano con Deportes, de trabajar de la mano con las otras áreas, fortaleciendo un trabajo municipal distinto, lo que obviamente va a hacer que se potencie el trabajo en salud en las distintas comunas, y eso va finalmente haciendo que todo el sistema funcione de una mejor manera, porque esa es la forma finalmente de llegar a las personas. Por lo que en realidad hay una oportunidad muy importante, que lo relevante es ver cómo hacer que cristalicen y no que se vayan perdiendo a medida que vaya avanzando el tiempo y volvamos a hacer las mismas sendas que ya habíamos recorrido. Mira, un ejemplo así, bien interesante de cómo cuando tú tienes eso armado, en pandemia saltas al tiro, o sea, ¿cachai? Como que en el fondo ya estáis preparados, entonces saltas al tiro a hacer una respuesta mucho mejor, es Concepción, ¿ya? Concepción tiene hartas cosas buenas. La primera era que la Seremi inmediatamente integró a todo el mundo, ¿ya? Y no era como la Seremi Metropolitana, que nadie sabía, era un misterio, ¿ya? Entonces en Concept al menos la gente tenía acceso al CEREMI, a empezar. Pero segundo, ellos ya habían empezado a hacer, Freddy, con todo un tema de medicina, pero no de dermatología, sino que una cuestión súper conectada con la atención primaria. Entonces ahora tienen una cosa que se llama Médico en tu Barrio, ustedes lo conocen, médicoentubarrio.cl creo que, y si tú te metes, ahí hay, y está liderado no de la atención primaria, sino que desde el hospital, lo que de nuevo uno puede decir, bueno, pero por lo menos el hospital lo hace con un enfoque centrado en el paciente. O sea, en solucionar el problema al paciente, no en solucionar el problema al hospital, no en solucionar el problema al especialista, es en solucionar el problema al paciente. No los hospitales. Eso es una cosa rarísima. Porque en el fondo los especialistas dicen, es que vamos a evaluar la pertinencia de la atención primaria. ¿Qué? O sea, ¿cómo ellos van a evaluar la pertinencia de la atención primaria? Ellos tienen que trabajar con la atención primaria para que la cuestión sea pertinente. ¿Cómo van a andar evaluando la pertinencia? Yo de verdad, como que, o sea, solamente ese enfoque ya uno dice, ¿sabes que aquí estamos mal? Porque, por último, si tú evalúas la pertinencia de la atención primaria, o sea, te tendría que dar pena por el paciente, que está mal derivado, ¿cachai? No porque tú seas como el fantástico. Entonces, la verdad es que cuando tú cambias el switch, empiezas a trabajar, o sea, empiezas a solucionar harto la vida de la gente. Para terminar la última intervención de Verónica. Mira, la verdad es que me suena súper interesante. Sí. O sea, lo que dice Daniel y lo que dice la María Soledad sobre esa experiencia de Concepción me suena estupendo. Pero además quería solamente decir
quería apoyarte en la idea de que no hablemos post pandemia, porque en realidad yo creo que vamos a estar en esta situación por mucho tiempo, quizás con algunas mejoras, pero esto va a ser, esto más o menos va a ser el tono de los próximos años, porque estoy trabajando en vacunas y medicamentos y estoy siguiendo todas las vacunas, todas las fases en que están, y ya veo, o sea, vacunas van a llegar para algunos países, algunas ciudades de algunos países y algunos grupos, y cuando nos llegue a nosotros, eso, espérate, eso falta mucho, porque no tenemos una industria farmacéutica, no tenemos plantas para fabricar vacunas, no tenemos buenas relaciones fluidas con los que sí fabrican vacunas y medicamentos, ni siquiera tenemos muy buenas relaciones con Argentina, que probablemente van a estar en condiciones de fabricar, y con Brasil también, y México, con ninguno de los países que sí lo pueden hacer rápidamente tenemos buenas relaciones, menos con la India. Entonces, olvídense, nosotros vamos a estar los últimos en la cola, así que tenemos para rato, así que tenemos que tratar de ver cómo lo hacemos con lo que tenemos, digamos. Y las cosas que escucho de Daniel y de María Soledad son estupendas, y creo que así hay que seguir haciéndolo. Eso es todo. Bueno, oye, bueno, Solo interrumpir un 30 segundos. Hay una serie de afirmaciones que yo creo que es bueno evaluar respecto de la atención primaria. Yo solo querría recordar... Juan, yo te quiero dejar como entrevistado de La Blanca. Bueno. Al irme, porque tú y yo estamos en conexión, así que yo creo que... Lo sé, sí. No, solo recordar un dato. La atención primaria... Soledad, la mortalidad infantil... infantil... Un segundo, espérate. Es que si la Sole se tiene que ir, quiero darte las gracias en nombre de AES. Ustedes siguen. Sí, no, sí. Pero si seguimos yo acá. Escuchar. Seguimos acá unos minutos. Gracias, Soledad. Un abrazo, de verdad que me toca, pero que esté muy bien. Chao. Sí, okay. Chao, Chao, muchas gracias. Le propongo 5 minutos más que termine Juan. Bueno. Sí, solo que yo creo que hay que más bien desarrollar mecanismos de evaluación de ciertas intervenciones en atención primaria. Y si uno dijera, es mucha la plata, sí, efectivamente se le pasó mucha plata en algún momento, incrementalmente, pero habría que desarrollar mecanismos de evaluación paralelos respecto de cuál fue el resultado de aquellas inyecciones de recursos en áreas específicas. Si uno se para en el 90, heredábamos un nivel muy paupérrimo en salud en general y en atención primaria en particular. La inyección de recursos fue súper bien orientada. Casi la mitad de la mortalidad infantil en Chile cayó casi 8 puntos, de 21 disminuyó 8 puntos, asociado a la intervención de las salas de IRA en atención primaria. Con la incorporación de un kinesiólogo, de salbutamol, de salas de hospitalización abreviada, y eso está súper documentado además. Entonces, y la tasa de mortalidad llegó de una manera bien adecuada, no con intervención hospitalaria, ¿ya? Quisiera poner ese elemento, pero hay otros elementos en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de la farmacología, de todo lo que tiene que ver con los arsenales farmacológicos que están instalados hoy día, todo lo que es rehabilitación, lo mismo que con Daniel trabajamos juntos en el mismo territorio. Estamos evaluando en estos días qué es la instalación de los mecanismos de hospitalización domiciliaria instalados, pero con una lógica de atención primaria, instalados en la atención primaria, no el hospital yendo, sino que trabajando en coordinación. Entonces, yo creo que, y sobre todo desde el ámbito de la economía, de la salud, hay aspectos que debiéramos poder esperar que se contribuya respecto de cómo evaluar algunos aspectos de la intervención. Teniendo presente además que aquí hay un actor súper importante, 292 actores para ser exactos, ¿ya? Que son los 292 empleadores municipales que existen en Chile. Y que ahora durante la pandemia se ha notado efectivamente una diferencia bien importante respecto de la gestión, ¿ya? Llamémosle gobierno local, ¿ya? Y entonces hay gobiernos locales que han logrado instalar con mucha fuerza, pero otros que han quedado desnudos respecto de cómo gestionar aspectos, por ejemplo, como el de la pandemia. Y ahí Daniel tiene razón en términos de decir, mira, cómo aprovechamos, cómo sacamos partido a este escenario.
Y termino diciendo los temas que dicen relación con los trabajadores, ¿ah? Porque cuando hablamos de desarrollo, los trabajadores de atención primaria hoy día, 70.000, alrededor de 70.000, consideran que tienen una súper buena carrera, ¿no? ¿Ya? Porque tienen efectivamente un estatuto, son funcionarios estatutarios, y ese estatuto es súper protector de los trabajadores, ¿ah? Basta quedarse en un espacio y tú vas evolucionando a través del tiempo con una progresión bastante conocida respecto de cómo vas a evolucionar tanto en tus ingresos como en tus posibilidades de promoción dentro de la carrera. Y eso creo que no es menor. Y eso estuvo también instalado en los años 90. Recuerden que en los 90 hablábamos de la desmunicipalización de la atención primaria, ¿ya? Con fuerza, como parte de las reivindicaciones que implicaban reconectar al sistema de salud. Y eso es un tema que hoy día no está tan claro, avarice todavía, y también hay que ponerlo sobre la palestra. Yo he pasado por varias etapas. Yo, además de trabajar como hoy día director de salud, fui director de atención primaria del mismo servicio donde trabaja Daniel, y trabajé como director de atención primaria en el Servicio de Salud Metropolitano Norte también, ¿eh? Y en el Ministerio de Salud en algún momento. Entonces he podido recorrer la estructura del sistema de salud chileno y me permite hacer este tipo de reflexiones, pero yo creo que sí falta elementos de evaluación en donde podamos cooperarnos respecto de aquello. Y por supuesto, dimensionar el documento a que hacía referencia Soledad, porque yo trabajo en la Escuela de Salud Pública además, lo escribimos con el fin de poder intervenir en el ámbito y el análisis de los prestadores y de cómo hacíamos que esta subsecretaría de redes asistenciales, que hoy día también está en condiciones bien paupérrimas respecto del manejo en la pandemia, da cuenta con una lógica más de directorio colectivo en la gestión de los prestadores de una red más grande, ojalá en un sistema único. Eso. Okay. Gracias. Gracias. Raúl pidió la palabra. Sí, yo más que nada completar un tema o la conversación con el doctor acá, tiene que ver un poco con el concepto cultural casi a nivel país, y no quiero en este momento enfocarme solamente en el área de la salud, sino que en general de la falta de evaluación de impacto de los programas que hay en Chile. ¿Ya? O sea, si eso lo llevamos a impactos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de obras públicas, desde el punto de vista de otro tipo de áreas, no tenemos, ¿ya? Y eso evidentemente nos está repercutiendo también en el tema de salud. DIPRES está haciendo hace poco las cosas, DIPRES está haciendo hace poco algunos tipos de evaluación ex post, casi muy pocas evaluaciones ex ante de cualquier tipo de procedimiento, herramientas donde la economía de la salud propiamente tal puede ayudar muchísimo, el modeling, manejo de modelos de decisiones y todo, que normalmente no se hace. Entonces ahí también es un tema de que esto va un poco más allá, hay que pensar tal vez que va un poco más allá de lo que es salud netamente, y va un poco a cómo la estructura de nosotros como Estado al final de cuentas. ¿Ya? Eso es mi aporte en este momento. Ok, bueno, vamos a cerrar entonces. Yo creo que el último tema que se está tocando, que es el de la evaluación de las tecnologías en salud y evaluación de los procedimientos, evaluación en general de los sistemas, efectivamente, sí, de los programas, es un tema y que está en discusión además en el mundo, porque me doy cuenta con esto no es novedad en Chile. O sea, es novedad, puede que sea novedad en Chile, pero no es novedad en el mundo a raíz del COVID. Se ha tocado en cuantos seminarios hay. Entonces creo que vuelve el tema de cómo evaluamos los resultados que tenemos, pero para eso tenemos que tener también buenos registros, profesionales preparados para hacer bien los registros, y también ahí, una vez más, la tecnología también puede facilitar que el proceso de evaluación tenga, digamos, data suficiente. Yo quiero solamente decirles que como AES nosotros vamos a seguir trabajando en esto. Les a que miren el sitio web que tenemos, donde hemos subido materiales que se relacionan con el panorama de la salud latinoamericana, con otros seminarios que hemos participado también con AES Latinoamérica. Hay 6 organizaciones en América Latina, y que sigamos conversando. Vamos a tener... la agenda también está ahí en el sitio web nuestro, que es AES
www.almediochile.cl, casi todos ustedes lo tienen y si no se los mandamos, y que nos contacten si tienen algún tema, también para los que se han integrado por primera vez, que hay algunos en estos conversatorios, si tienen algún tema que también quisieran plantearnos, por supuesto estamos abiertos a ello. Le doy muchas gracias a todos los que están, los que se quedaron, Mauricio, que tiene un programa muy interesante él también sobre los conceptos para usar bien adecuadamente la telemedicina, ya lo tendremos de nuevo. El año pasado también participó, vamos a tener también la gente del Hospital Higueras con este proyecto que contaba Soledad, que ellos hace 10 años están haciendo telemedicina, por ejemplo, en redes, y yo creo que también el concepto, sobre evaluación, ese es un concepto que está en discusión, entonces también sería interesante que lo conversáramos. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es hacer evaluación de tecnologías de salud y evaluación de programas de salud? Bueno, muchas gracias. Tenemos, como digo, en agenda varias actividades. Les agradezco mucho y seguimos en contacto. Gracias también a los colegas de Valparaíso y de la Araucanía. No sé de dónde viene Cristian Tepper, pero ¿de dónde vienes? Hola, soy estudiante de Tecnología Médica de Santiago, de la Diego Portales. Ok, gracias por estar aquí. Bueno, Igualmente. adiós. Oh, Gracias. Gracias, Silvana. Gracias. Hasta luego.